bajo los reflectores, rodeado de micrófonos y aplausos, un hombre en la cima del mundo alza su copa en un brindis silencioso hacia el cielo. En su visión, no hay nada más que él mismo. No hay un poder superior. No hay consecuencias. Si Dios existiera, dice con una sonrisa burlona, tendría problemas más importantes que preocuparse por un partido de fútbol. Las risas resuenan. Las cámaras destellan. El éxito brilla. Pero hay palabras que resuenan en el vacío del universo de formas que no comprendemos. Y a veces, la vida cobra su precio cuando menos lo esperamos. Los rayos del sol de California se reflejaban en el trofeo de cristal colocado estratégicamente en el centro de la repisa. Adriano Camargo observaba su colección de logros con una sonrisa de satisfacción. A sus 28 años, era considerado uno de los mejores delanteros de fútbol, con un contrato multimillonario con el Los Angeles Galaxy y una vida con la que muchos solo podían soñar. El penthouse en Beverly Hills, los autos deportivos en el garaje y las fiestas interminables eran solo la parte visible de un imperio construido con talento, determinación y, como a él le gustaba decir, sin ayuda de ningún ser imaginario. Adriano, de verdad tienes que ir a la rueda de prensa hoy, dijo Victoria, su asesora de prensa, interrumpiendo su contemplación. Los patrocinadores están esperando el anuncio oficial de la renovación. Adriano puso los ojos en blanco. Pueden esperar un poco más. No es como si fuera a perder el contrato por llegar tarde. La arrogancia se había convertido en su sello tanto como los goles decisivos que marcaba. Ajustó el reloj de oro en su muñeca y tomó las llaves del Lamborghini. Mientras bajaba por el ascensor privado, revisó los mensajes en su celular, ignorando deliberadamente el de su madre, quien, como cada domingo, lo invitaba a la iglesia. Cuando va a entender que no creo en esas tonterías, murmuró para sí mismo, eliminando el mensaje. La rueda de prensa se llevó a cabo en el lujoso centro de medios del estadio, un ambiente que Adriano conocía tan bien como los 90 metros de la cancha. Decenas de reporteros competían por espacio mientras las cámaras de televisión transmitían en vivo para todo el país. El anuncio de la renovación de su contrato por 4 años más, con una cifra récord en la historia de la liga, era la noticia deportiva del día. ¿Cómo se siente al ser el jugador mejor pagado en la historia del fútbol americano?, preguntó una reportera de ESPN. Adriano ajustó el micrófono con una sonrisa calculada. Siento que estoy recibiendo exactamente lo que merezco. Mis números no mienten, y el mercado solo reconoce el valor cuando lo ve. Las preguntas que siguieron fueron predecibles: planes para la temporada, expectativas de títulos, nuevos patrocinadores. Todo iba según lo esperado hasta que un reportero al fondo de la sala levantó la mano. Señor Camargo, muchos jugadores atribuyen su éxito a la fe. Usted siempre ha sido muy abierto sobre ser ateo. ¿Cómo cree que eso impacta su carrera? Adriano sonrió, sintiendo el desafío. Era su momento para el espectáculo. Miren, respeto a quien necesita muletas imaginarias para seguir adelante. Pero seamos sinceros, nunca he visto a Dios meter un gol por mí o firmar mis cheques. Todo lo que he conseguido ha sido por mérito propio, con trabajo duro y talento real. Mientras algunos jugadores están de rodillas rezando antes de los partidos, yo estoy en la cancha entrenando tiros. El universo no tiene planes para nadie, tú haces tu propio destino. Y, sinceramente, si Dios existiera, creo que tendría cosas más importantes que hacer que decidir quién gana un partido de fútbol, ¿no creen? La sala quedó momentáneamente en silencio antes de estallar en risas nerviosas y el murmullo de los reporteros escribiendo frenéticamente. Victoria, a un lado del escenario, cerró los ojos con desaprobación. Esa declaración generaría titulares, justo como él quería. Pero, ¿no teme algún tipo de retribución divina por estas declaraciones?, insistió el reportero. Adriano soltó una carcajada. ¿Retribución divina? Por favor. Si Dios quisiera castigarme por no creer en él, creo que lo habría hecho antes de darme una cuenta bancaria de 9 cifras y una mansión en Beverly Hills, ¿no crees? Siguiente pregunta. Después de la conferencia de prensa, Adriano condujo hasta un exclusivo club nocturno en Hollywood para celebrar con algunos compañeros de equipo. Entre tragos caros y la compañía de celebridades, apenas notó al hombre mayor que lo observaba desde el otro lado del salón VIP. No deberías provocar lo que no entiendes, dijo el hombre cuando finalmente se acercó,
aprovechando un momento en que Adriano estaba solo en la barra. «Disculpa, pero te conozco», respondió Adriano con desdén. «No, pero conozco tu tipo. He visto a muchos como tú construir torres de arrogancia solo para verlas derrumbarse. El orgullo precede a la caída, como dicen las escrituras». Adriano rió, levantando su vaso de whisky de 200 pesos en un brindis burlón. «Bueno, cuando mi torre se derrumbe, prometo llamarte para una oración, ¿ok? Ahora, si me disculpas, tengo una fiesta que disfrutar». El hombre simplemente asintió y se alejó, dejando una tarjeta sobre la barra. Adriano la tomó por reflejo y leyó: «Padre Jorge Martínez, cuando necesites ayuda, no dudes en buscarme». Se rió y arrojó la tarjeta en el basurero más cercano antes de regresar con su grupo de amigos y pedir otra ronda de champán. Esa misma noche, una foto de Adriano brindando con Rodrigo Bastos, un conocido empresario con supuestos vínculos con el crimen organizado, circuló rápidamente en las redes sociales. Era solo otra noche de celebridades divirtiéndose, o al menos eso parecía. 3 semanas después, mientras Adriano se preparaba para su entrenamiento matutino, escuchó golpes violentos en su puerta. Medio dormido y molesto por la interrupción, fue a abrir, solo para encontrarse con agentes del FBI debidamente identificados. «Adriano Camargo está siendo arrestado bajo cargos de lavado de dinero y evasión fiscal. Tiene derecho a guardar silencio». Las palabras del agente sonaban distantes, como si provinieran de una pesadilla de la que no podía despertar. En cuestión de minutos, estaba esposado, siendo escoltado fuera de su propio apartamento mientras los equipos de noticias ya se aglomeraban en el vestíbulo, alertados por una misteriosa llamada anónima. Las cámaras capturaron cada segundo de su humillación, su rostro incrédulo, el cabello despeinado, la ropa deportiva en lugar de los impecables trajes que solía usar en apariciones públicas. En cuestión de horas, la imagen de Adriano Camargo esposado se volvió viral, acompañada de titulares sensacionalistas: «La caída de un ídolo», «El precio del orgullo», e inevitablemente, «¿Retribución divina?». Según la acusación, Adriano había permitido que su imagen y sus negocios fueran utilizados para lavar dinero proveniente de casinos ilegales operados por una organización criminal liderada por Rodrigo Bastos. Transacciones sospechosas, inversiones dudosas en empresas offshore y una extensa red de cuentas fantasma ligadas a su nombre conformaban un caso aparentemente sólido. El Departamento de Justicia alegaba que había ganado millones con el esquema, además de evadir impuestos sobre esos ingresos ilícitos. Adriano negó rotundamente todas las acusaciones. «Esto es un absurdo», gritó a su abogado en la sala de interrogatorios. «Apenas conozco a Bastos. Me lo he encontrado algunas veces en eventos, pero jamás tuve ninguna asociación con sus negocios». Pero las pruebas parecían irrefutables. Correos electrónicos supuestamente enviados por Adriano discutiendo inversiones alternativas, documentos con su firma en contratos con empresas fachada, depósitos misteriosos en cuentas en el extranjero. Su defensa alegaba que las pruebas eran fabricadas, las firmas falsificadas, los correos hackeados, pero el tribunal no se convenció. El juicio fue un espectáculo mediático. La prensa desenterró cada detalle de su vida, cada exceso, cada comentario arrogante. Sus declaraciones polémicas sobre la religión fueron repetidas una y otra vez en programas de televisión, pintándolo como un hombre sin moral ni principios. Los patrocinadores rescindieron contratos uno tras otro, temiendo verse asociados con el escándalo. El LA Galaxy anunció su suspensión, hasta que los hechos fueran esclarecidos, congelando su salario millonario. Amigos y colegas que antes peleaban por su atención ahora evitaban cualquier vínculo con su nombre. Las mismas celebridades que brindaban con él semanas atrás ahora daban entrevistas lamentando haber sido engañadas por su falsa imagen. La caída de Adriano Camargo de la gracia pública fue tan espectacular como su ascenso lo había sido. A pesar de los mejores abogados que el dinero aún podía comprar, la opinión pública ya lo había condenado, y el jurado siguió el mismo camino. Adriano fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a 8 años en prisión federal. Del lujo y la adoración de los fans, pasó a la brutal realidad de una celda de 3 por 2 metros en una penitenciaría de seguridad media. Sus días, antes llenos de entrenamientos en campos impecables, sesiones de fotos e entrevistas, ahora seguían la rutina rígida y monótona del sistema penitenciario: levantarse a las 6 a.m.,
comidas a horarios fijos, trabajo en la lavandería de la prisión, 1 hora de patio, luces apagadas a las 10 p.m. Las primeras semanas fueron las peores. El choque con la nueva realidad, el miedo constante, la humillación de los procedimientos carcelarios. Adriano se aisló, evitando el contacto con otros reclusos, muchos de los cuales lo reconocían y se burlaban de su caída. ¿Qué onda, superestrella? ¿Dónde quedó tu talento para sacarte de aquí?, le decían en el comedor. Oye, Camargo. ¿Ya rezaste hoy?, gritaban otros, recordándole sus declaraciones arrogantes sobre la fe. Por las noches, acostado en el colchón delgado e incómodo, mirando el techo descascarado, Adriano revivía cada momento que lo había llevado hasta ahí, cada decisión, cada palabra dicha. La ira y la indignación iniciales poco a poco dieron paso a una profunda confusión. ¿Cómo había colapsado su vida perfecta tan rápido? ¿Cómo todas las pruebas parecían alinearse en su contra, si era inocente? ¿Era solo mala suerte, coincidencia, o había algo más en juego? Fue en este periodo oscuro cuando Adriano recibió su primera visita, su madre, Elsa. Al principio, se resistió a verla, avergonzado, pero al final accedió. «No hice esto, mamá», dijo, tratando de mantener la compostura. «Me tendieron una trampa. Alguien lo planeó todo». Elsa tomó sus manos a través de la mesa, ignorando la mirada vigilante del guardia. «Lo sé, hijo. Y Dios también lo sabe». Adriano rodó los ojos, un reflejo automático. «Por favor, mamá, no empieces con eso ahora. Si tu Dios existe, tiene un sentido del humor bastante retorcido». «A veces», respondió ella con calma, «tenemos que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Tal vez esta sea tu prueba de fuego, Adriano». ¿Prueba de fuego? Me están castigando por algo que no hice. ¿Qué clase de Dios justo permitiría esto? Elsa sonrió con tristeza. La justicia divina opera de formas que no entendemos. No digo que Dios te haya puesto aquí como castigo. Digo que tal vez haya un propósito más grande, incluso en las situaciones más injustas. Adriano bufó. Bueno, si el gran plan divino era convertirme en un prisionero, felicidades para él. Misión cumplida. La semana siguiente, Adriano recibió otra visita inesperada, el padre Jorge Martínez, el mismo hombre al que había despreciado en el club nocturno. ¿Cómo? Tu madre ha asistido a mi iglesia por años, explicó el padre. Me pidió que viniera. Adriano casi se negó a la visita, pero algo dentro de él, quizás la desesperación por cualquier contacto humano que no lo juzgara, lo hizo aceptar. Se sentaron frente a frente en la sala de visitas, un silencio incómodo flotando entre ellos. Debes estar satisfecho, comentó Adriano con amargura. El ateo arrogante finalmente recibió lo que merecía, ¿no? Esa tarjeta que me diste aquella noche, ahora parece casi profética. Jorge negó con la cabeza. No estoy aquí para juzgarte ni para decir, te lo dije. Estoy aquí porque todos merecen una segunda oportunidad y porque, sorprendentemente o no, creo en tu inocencia. Adriano arqueó las cejas, sorprendido. Eres el primero fuera de mi familia. ¿Por qué? Ni siquiera me conoces. Digamos que tengo buen instinto para distinguir la arrogancia de la verdadera maldad. Puedes ser presuntuoso, Adriano, pero no pareces el tipo de hombre que se involucraría con criminales. ¿Segunda oportunidad? Estoy acabado. Mi carrera, mi reputación, todo. ¿Y por qué? Por algo que no hice. El padre lo observó por un momento. ¿Has considerado que tal vez esta sea tu oportunidad para descubrir quién eres realmente, sin los aplausos ni la fama? A veces, Dios nos pone en situaciones en las que no tenemos otra opción más que mirar hacia adentro. No empieces tú también, suspiró Adriano. Si este era el plan de Dios para hacerme creer en él, puedo decirte que no está funcionando muy bien. Jorge sonrió. La fe rara vez nace en la comodidad, Adriano. Suele germinar en las trincheras, cuando perdemos todo lo que pensábamos que era esencial. Las palabras del padre se quedaron con Adriano mucho después de que se marchara. En los meses siguientes, en contra de todas sus inclinaciones, comenzó a asistir al grupo de estudios bíblicos en la prisión. Al principio,
solo para pasar el tiempo y evitar problemas en el patio, pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Había cierta paz en esos momentos de reflexión, una claridad que nunca había experimentado en medio del caos de su vida anterior. Adriano comenzó a reevaluar sus prioridades, sus valores, quién se había convertido. Las historias bíblicas de perseverancia ante la injusticia, José vendido como esclavo por sus hermanos, Daniel en el foso de los leones, Pablo y Silas en la cárcel, empezaron a resonar con él de formas inesperadas. Una tarde particularmente difícil, después de haber sido provocado y casi meterse en una pelea que podría haber extendido su condena, Adriano se encontró solo en la capilla de la prisión, mirando el crucifijo sencillo en la pared. «Si de verdad estás ahí», susurró, sintiéndose al mismo tiempo ridículo y desesperado, «me vendría bien un poco de ayuda ahora. Ya no sé qué más hacer. Lo intenté todo, contraté a los mejores abogados, pero nada funciona. Si esto es una prueba, no sé qué se supone que deba aprender, pero, ahora estoy escuchando». Su voz se quebró, y las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo finalmente encontraron salida. Era la primera vez en años, quizás desde su infancia, que Adriano se permitía ser vulnerable, admitir que no tenía todas las respuestas, que no podía controlarlo todo. Mientras tanto, en el mundo exterior, una serie de eventos aparentemente inconexos comenzaban a desarrollarse. Un hacker anónimo, conocido solo por el alias Némesis X, irrumpió en los servidores de empresas ligadas a Rodrigo Bastos. En el transcurso de una semana, el hacker filtró documentos internos, correos electrónicos y registros financieros que sugerían un esquema masivo de fraude, sobornos y lavado de dinero. En ninguno de esos documentos auténticos aparecía el nombre de Adriano Camargo. Más sorprendente aún, entre los materiales filtrados había conversaciones detalladas sobre cómo incriminar a objetivos convenientes para desviar la atención de las verdaderas operaciones. Adriano era mencionado específicamente, con Bastos refiriéndose a él como el jugador arrogante que necesita aprender una lección. La prensa, que antes había contribuido a su caída, ahora comenzaba a cuestionar la narrativa oficial. Periodistas de investigación siguieron el rastro de los documentos filtrados, confirmando su autenticidad. El FBI, presionado por las revelaciones, reabrió la investigación. En un giro que la prensa llamó extraordinario, agentes federales arrestaron a Rodrigo Bastos y a 6 de sus socios más cercanos. Durante los interrogatorios, uno de ellos confesó haber participado en el montaje contra Adriano, detallando cómo falsificaron documentos, manipularon registros bancarios y plantaron pruebas. Camargo era perfecto, confesó el delator a cambio de una reducción de pena. Rico, famoso, demasiado arrogante como para ser precavido con sus amistades. Nadie dudaría si él caía, y mientras todos miraban la caída del gran astro, nadie prestaba atención a nuestras operaciones reales. Tras 18 meses en prisión, Adriano Camargo fue llamado a una audiencia especial. El juez, solemne, anunció la retirada de todos los cargos en su contra, junto con una disculpa formal del Estado por los errores procesales y fallos en la investigación que permitieron la injusticia. Señor Camargo, dijo el juez, ninguna compensación puede restaurar el tiempo perdido ni reparar completamente el daño a su reputación. Pero espero que encuentre consuelo en el hecho de que la verdad, aunque tardía, finalmente ha salido a la luz. Adriano salió por las puertas de la penitenciaría para encontrar únicamente a su madre, al padre Martínez y a Victoria, su antigua asesora, quien, contra todo consejo, nunca dejó de creer en su inocencia. ¿Cómo te sientes?, preguntó el padre mientras caminaban hacia el auto. Adriano respiró profundamente, sintiendo el aire fresco de la libertad. Honestamente, no lo sé. Aliviado, obviamente. Pero también, diferente. Como si la persona que entró por esas puertas hace 18 meses ya no fuera la misma que está saliendo ahora. Y no lo es, asintió Jorge. Las pruebas nos transforman, para bien o para mal. Depende de lo que decidamos hacer con ellas. ¿Qué crees que debería hacer con la mía?, preguntó Adriano, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad de su pregunta. El padre sonrió. Eso es algo que solo tú puedes descubrir. Pero te sugiero que empieces agradeciendo a la fuente del milagro que te liberó. ¿Milagro? Fue un hacker anónimo. ¿Y quién envió al hacker? ¿Casualidad? ¿Suerte? ¿O algo más? Adriano guardó silencio, contemplando la pregunta.
En las semanas siguientes, mientras procesaba su experiencia, Adriano rechazó entrevistas millonarias y ofertas para escribir un libro sobre su Calvario. En su lugar, comenzó a asistir a la pequeña parroquia del Padre Martínez y a trabajar como voluntario con jóvenes en riesgo en un programa comunitario, muchos de ellos hijos de presos con los que había convivido. ¿Quién diría que tendrías que ir a prisión para encontrar tu propósito? Bromeó Victoria durante uno de sus almuerzos semanales, una nueva tradición entre ellos que había evolucionado en algo más que simple amistad. La vida tiene un extraño sentido del humor, respondió Adriano. O quizá Dios lo tenga. 6 meses después de su liberación, el LA Galaxy le ofreció la oportunidad de regresar al equipo, aunque con un contrato significativamente menor. La decisión no fue fácil, pero Adriano aceptó, no por el dinero ni la fama, sino por la oportunidad de redefinir su imagen pública y usar su plataforma para algo más grande. En su primera entrevista tras volver a las canchas, un reportero inevitablemente preguntó sobre su experiencia y si había cambiado su visión sobre Dios. Adriano sonrió, pero no con la arrogancia de antes, sino con una expresión genuina, serena. «Sabe, antes pensaba que necesitar a Dios era una señal de debilidad», respondió. «Pero descubrí que reconocer que no tenemos todas las respuestas, que no controlamos todo, eso requiere más fuerza que fingir que somos invencibles». Hizo una pausa. «No puedo explicar todo lo que me pasó. Tal vez fue coincidencia que un hacker decidiera exponer exactamente los documentos que probaron mi inocencia. Tal vez sea coincidencia que ese hacker nunca haya sido identificado, a pesar de todos los esfuerzos de las autoridades. O tal vez las coincidencias no existen». «Entonces ahora es un hombre religioso», insistió el reportero. «Digamos que soy un hombre que aprendió a hacer preguntas diferentes. Antes preguntaba, ¿cómo puedo demostrar mi valor? Ahora pregunto, ¿cómo puedo ser valioso para los demás?». Es un cambio sutil, pero cambia todo. La declaración no generó titulares sensacionalistas ni se volvió viral en redes sociales. Era demasiado sincera, demasiado simple para el apetito voraz por escándalos. Pero para quienes lo conocían antes, la transformación era evidente. El domingo siguiente a su primer partido tras su regreso, donde marcó el gol de la victoria, para el delirio de la afición, Adriano se sentó junto a su madre y Victoria en una banca de la iglesia. Cuando pasaron la colecta, discretamente colocó un sobre con el monto de su primer salario. Para el centro comunitario, susurró al padre Martínez después del servicio. «Para darles a otros una segunda oportunidad, como la que tuve yo». El padre asintió, apretando su hombro. «Sabes que no necesitas comprar el favor de Dios, ¿verdad?». Adriano rió en voz baja. «Ahora lo sé. Pero también sé que la gratitud sin acción es solo una palabra vacía». Mientras caminaba hacia el estacionamiento, Adriano se detuvo un momento, observando el cielo azul de California, tan parecido y, sin embargo, tan diferente al que solía ver en su vida anterior. Victoria entrelazó sus dedos con los de él, un gesto silencioso de compañerismo que simbolizaba otro nuevo comienzo en su vida. «Gracias», murmuró al aire, sintiéndose al mismo tiempo ridículo y libre. No había audiencia que impresionar, ni cámaras para capturar el momento. Solo un hombre reconociendo que su viaje, con todas sus caídas y redenciones, tal vez formaba parte de algo más grande que él mismo. Y por primera vez en su vida, esa posibilidad no lo hacía sentirse menos, lo hacía sentirse completo.